Saludos y bienvenidos a Día a Día. Estamos a jueves y estoy encantada de estar pues aquí en el salón de nuestra casa. Lo sé que soy muy pesada y todos los días digo lo mismo, pero bueno, todos los jueves ya sabéis que la semana pasada arrancábamos ese a gusto de todos que no puede faltar los jueves, en el cual nuestra periodista experta gastronómica, Manuela Aquilaver, pues viene sobre todo a hablarnos de la actualidad que se cuece aquí en Elche. La ciudad ilicitana es muy gastronómica, tiene muchas cosas que contar, pero eso será luego. Vamos a hablar de pintura y lo vamos a hacer con una exposición que además se inaugurará el próximo 5 de octubre y va a cargo de David Falagán. Estará el artista con nosotros para hablarnos de esa exposición. Pues todas estas cosas las vamos a tener aquí, pero además hoy tenemos la oportunidad de tener a Yannick. Bueno, para mí es un amigo, pero no solamente es eso, sino que él es estudiante de la UMH y en su trabajo final de carrera como armenio, ¿no? Armenio ya casi hijo de Elche, porque es acogido por la ciudad, su trabajo final de carrera va a hacer una memoria sobre el pueblo armenio, ¿no? Para que no muera su historia, lo que está pasando. Su trabajo final de carrera va sobre eso, un trabajo súper interesante que se llama Proyecto Armat. A mí me ha parecido tan interesante que he querido tenerlo aquí en el plató para que todos vosotros lo conozcáis y nada, todo esto y mucho más es lo que vamos a tener aquí en el programa de hoy. Yo lo que voy a hacer es coger asiento para que pase el primer invitado y arrancar ya este jueves lleno de ilusión. Pues ahora sí tenemos al invitado y es que os contaba, ¿no?, que íbamos a hablar de ese proyecto Armat. ¿Sabéis lo que es? Pues es mucho más que un trabajo fin de carrera, como se estaba comentando al principio del programa, y que habla pues de un conflicto que se está dando en Armenia. Además es una memoria que lo que pretende es que no se pierda, ¿no? Que no se olvide al pueblo armenio. Pero para ello yo cuento pues con Yannick. Yannick, bienvenido. Muchas gracias. Y ha dicho que no solamente en este caso eres periodista, bueno, ahora ya has terminado la carrera, ¿no? Sí, ahora ya eres periodista, ya no eres estudiante de la UMH. Ahora soy periodista. Estás con tu trabajo final de carrera. Qué difícil, ¿no?, tener que elegir esa temática, ese proyecto final de carrera. En mi caso, la verdad que fue bastante fácil. Sí. Porque al final, bueno, ya sabéis que soy de Elche, soy periodista a tope, me encanta la actualidad. Y en mi caso, armenio. Claro, soy de Elche, pero soy armenio. ¿Por qué? Porque yo nací en Armenia. Hijo de Elche, pero tu familia es armenia. Yo nací en Armenia, pero llevo aquí desde muy pequeñito, entonces al final siempre tengo esa raíz cerca. Armat en armenio significa raíz, entonces se llama Proyecto Raíz. Entonces de ahí surge un poco la idea. Ahí creo que te doy bastante... Mi primera pregunta era preguntarte qué es Armat. Pues justo Armat es esa raíz que quiero preservar, ¿no? Entonces, indagando un poco en mis raíces... ¿Hablas armenio? Justo, un poquito. Vale, eso es lo primero, para conservar la raíz. Desde luego. Entonces, pues hablando un poquito de esas raíces que quería mantener y de esa historia que en muchas ocasiones es bastante triste y es bastante cruel y desconocida porque se habla muy poquito de ella, pues me surgió bastante fácil la idea porque yo quería hacer algo que se quedase, ¿no? y que calara en la sociedad. Entonces, al final, como no se hablaba de este conflicto armenio, porque es un conflicto que lleva más de 30 años latente, desde los 90, lleva sin resolverse, lleva sin haber paz en una región muy pequeña, ahí en Armenia, en el Cáucaso Sur, yo quería pues colaborar y aportar pues lo que pudiese, ¿no?, en este caso. Entonces nació el Proyecto Armat, que se trata de comenzar en la actualidad, comenzar en que hoy en día se están masacrando armenios, están bombardeando a civiles en la región de Nagorno-Karabaj, pues partiendo de eso, partiendo de que Azerbaiyán, que es un estado, y Armenia, que son dos estados vecinos y que han estado confrontados por una región que es tan pequeña, te diré, como la provincia de Alicante.
muy, muy pequeña. Pues por esa pequeña región que históricamente ha sido Armenia, se le está bombardeando, se le está hostigando, llevan más de 9 meses bloqueados por carretera, aire y mar, bueno, mar no porque no tienen salida al mar, pero llevan bloqueados totalmente, con lo que ello implica que no entra comida, no entran medicinas, no hay gasolina, no hay energía, no hay agua a veces, es decir, ¿cómo sobreviven? un drama muy, muy fuerte, la verdad, y que desembocó en que hace 2 días Azerbaiyán bombardeó a civiles, bombardeó la ciudad, que es la capital de Nagorno-Karabaj, que es Stepanakert. Entonces, yo a raíz de todo esto, me surgió la idea de indagar un poco más y llegar hasta la raíz de ello, llegar hasta el fondo. Entonces, el fondo fue decir, vale, pues empezamos en 2023, pero vamos a ir para atrás. Entonces, he tratado de buscar respuestas en la primera guerra de Artsaj, que fue en los 90. He tratado de ir más allá y de ir a la Unión Soviética, porque Armenia y Azerbaiyán son 2 estados exsoviéticos, y de indagar en cómo esa tierra, que siempre había sido Armenia, se entregó a manos azeríes, porque esa tierra, el conflicto surge en que estaba administrada por Azerbaiyán, pero era de mayoría armenia. O sea, Artsaj, la región de Artsaj, era de mayoría armenia. Entonces, al final, en los 90, cuando la Unión Soviética colapsó, la gente de los armenios de Artsaj dijeron, no, es que nosotros nos queremos independizar porque desde Azerbaiyán nos están hostigando y no queremos morir en este caso, y no queremos que se nos destruya nuestra identidad y nuestra cultura. Entonces, al final, lo que yo quiero hacer es llegar un poco a esas respuestas de por qué esa tierra pasó a manos, que no pasó a manos ni siquiera como una tierra plena, sino como un oblast autónomo, que eran pues las regiones que tenían pues cierta autonomía, ¿no? Encontrar sentido, ¿no? Encontrar sentido encontrar sentido este conflicto y respuestas. bélico que es un sinsentido, está claro. Al final casi todos los conflictos bélicos tienen ese punto de no comprender, sobre todo para la población, y que enfrente incluso a familias. Imagino que aquí también pasará. Claro, en este caso, más que a familias, a vecinos, a gente que realmente en los 80, en los 70, justo había convivido, que estaban en barrios pegados, que vivían azeríes y armenios en plena armonía y en sintonía, y que de un día para otro pues empezó una guerra que, por desgracia, se llevó las vidas de muchas personas, tanto en los 90 como en 2020, que fue la segunda guerra de Nagorno-Karabaj, que duró 44 días y fue un desastre, tuvo unas consecuencias realmente devastadoras a nivel humano. Y que ahora, hoy en día, es que realmente lo que mi queja un poco y mi denuncia es que hoy en día, mientras parece que a nadie le importa, porque mientras nadie de las instituciones europeas, mientras Rusia, que dicen que es la mayor aliada de Armenia, no hacen nada, hay civiles, hay niños muriendo bombardeados. Entonces, a mí es lo que más me duele un poco de todo esto, y es lo que quiero un poco dar a voz, ¿no? con mi proyecto. Tenías fácil elegir la temática, pero tú querías dar un paso más, ¿no? Al final, que ese proyecto de fin de carrera no quedara solamente en un proyecto pues archivado en una universidad, ¿no? En un trabajo universitario. Justo, en este caso lo que yo veía conveniente hacer es, sabes que soy periodista, sabes que me gusta el diseño gráfico y demás, lo que quería hacer es contarlo de una forma en la que a todo el mundo le interesase, ¿no? Es buscar el interés mediante esas imágenes, mediante unas imágenes unas ilustraciones que he hecho, para que se diese un poco de foco a esa situación. Aparte de esto, he escrito como varias crónicas. Y bueno, todo esto se va a recopilar en un libro que muy pronto saldrá, aún no sé la fecha, pero estamos en ello, estamos elaborándolo y demás. De hecho, no solo he participado yo, sino que hay más gente interesada que se ha mostrado interesada en decir, oye, pues yo te ayudo, pues yo puedo escribir también, puedo aportar mi grano de arena, y al final lo que se trata es pues, de tener un proyecto común y un proyecto en el que se muestre todo lo que quería mostrar, ¿no? Te podemos encontrar además en Instagram. Correcto. Como Proyecto Armat, y ahí me imagino que ya ha empezado el proyecto y irá subiendo todo ese contenido, sobre todo audiovisual, que creará la expectativa. Correcto, ahí de forma de cápsulas documentales he ido subiendo vídeos de testimonios reales de gente a la que entrevisté, entre ellos mi abuela, por ejemplo, de gente a la que entrevisté que en la guerra de los 90 tuvo mucho que perder, que en muchos casos perdió su familia, perdió su casa. Entonces, de hecho, hay muchos testimonios. Justo, correcto. Igual luego tiene audio, ¿no? El sí. Vídeo. Pues lo dejaremos para el final de la entrevista para poder ponerlo. Correcto. Pues hay unas cuantas cápsulas que quieren dar como más contexto a la guerra y quieren mostrar la parte humana, porque al final en las guerras, y esta es otra denuncia que va con la primera, ¿no? En las guerras al final se habla de
se habla de muertos, se habla de heridos, se habla del territorio que se ha perdido, ¿no? Pero nunca se habla de la gente que sufre, nunca se habla de la gente que al final tiene que seguir su vida, la que puede. La gente que tiene suerte de seguir viva tiene que decir, vale, pues yo he vivido una guerra, he vivido cómo me han bombardeado la casa, a lo mejor mi familia se ha muerto, pero yo tengo que seguir. Y eso es un drama que no se da solo en Armenia, se da en muchísimas partes del mundo, se da en los dramas de refugiados, en la soledad de refugiados que están habiendo en Europa, y es que realmente veo que no se hace lo suficiente o no se hace nada. Entonces, ahí yo creo que hay que indagar mucho en dar respuesta y en buscar el testimonio oral de esa gente, porque al final esa gente es la que cuenta su experiencia. ¿Y te ha servido comparar la guerra de Ucrania con la de Armenia? Desde luego, pero no de una forma buena, porque yo entiendo que las guerras son las mismas. Es decir, en las guerras nunca hay un ganador, siempre hay perdedores. Entonces, el que se hable de la guerra de Ucrania me parece perfecto, porque además es lo que debería de hacerse, pero creo que siempre se le da prioridad a ciertas guerras y a otras no tanto, porque tenemos muchísimos países, en África, por ejemplo, hay muchísimos países a los que no se les da ningún interés y hay gente muriendo igualmente. Entonces, yo creo que la guerra de Ucrania se debe de dar el lugar que tiene, desde luego, pero también se debe de dar ese ejemplo con otras guerras, de decir, al final, en Europa, pues al final tenemos ese sesgo quizás, ¿no? ¿Armenia podría ser una guerra silenciosa? ¿La considerarías? Lo ha sido. Mediáticamente lo ha sido porque realmente desde 2020, que fue la guerra grande, que fue como una guerra, ya te digo, bastante cruel y bastante devastadora, porque hubo un gran flujo de refugiados y mucha gente muerta, no se habló. Y muchísima apenas, gente que no se habló apenas aquí. Me imagino, mucha gente que ha salido, mucho éxito. Claro, claro, y lo peor de ello es que Armenia no está muy lejos de Ucrania. Es decir, Armenia está a unos cuantos miles de kilómetros, pero está al lado de Ucrania. Es decir, no nos estamos yendo a la otra punta del mundo, que podríamos, y sería igual de válido. Pero la cuestión es que realmente una guerra que realmente se está dando en las mismas cualidades, no se le está haciendo caso. Y yo sé que en el entorno mediático, al final nos fijamos en lo grande, en lo que da al final esa grandiosidad que buscamos siempre, ¿no?, en los medios, pero yo creo que hay otras cosas, otros temas que se nos olvidan bastante. Bueno, ¿qué tiempo te has dado para...? Porque no sé si tiene que ser un proyecto cerrado, además van a hacer de ahí un libro. ¿Qué tiempo te has dado para...? Pues como este proyecto nace un poco de la rabia y de la impotencia, no me he dado una fecha cerrada, porque realmente todo esto, aunque comenzó hace unos meses, porque era mi trabajo de fin de carrera, porque al final tenía que hacer algo, nació antes. Nació en 2020, cuando yo me vi impotente, como muchos armenios en el mundo, cuando vi que yo hablaba pero nadie más hablaba, cuando vi que yo al final soy armenio de raíz pero soy ilicitano. Entonces yo siempre trato a la gente, a mi entorno, a mis amigos, a mis familiares, decirles, oye, está pasando esto, ¿te das cuenta? Y realmente mucha gente, cuando yo se lo cuento, me dicen, qué pena. Pero hay otra gente que ni siquiera se interesa, que no le da el valor que tiene. Entonces, en ese sentido, yo la verdad que no tengo una fecha cerrada. Sí que es verdad que ya hemos trabajado en ello, ya llevo muchos meses de trabajo en los que he investigado, he leído, he estudiado y además he trabajado en el tema audiovisual y demás. Pero dentro de poco yo espero que el libro pueda salir, porque creo que es una gran oportunidad de mostrar un poco y de homenajear a toda esa gente mediante esa memoria oral, en la que quiero que la historia, porque al final se dice que la historia la escriben los ganadores, quiero que esa historia no solo quede en la versión de los ganadores, que en este caso sería pues Azerbaiyán, sino que también esa historia se cuente desde el lado contrario, se cuente desde el lado de los perdedores, de los oprimidos, de la gente que no tiene voz, darle voz a los sin voz. Pues mira, hablando de voz, vamos a poner el vídeo. ¿Es tu abuela? Sí. Vamos a poner el vídeo de tu abuela y a la vuelta lo comentamos. Genial. Si te parece. Կիրոաբադում ապրել եմ 14 տարի։ Դրանից հետո եկել եմ Երևան։ Այնտեղ անցել է իմ մանկությունը։ Երկու մասի էր բաժանված մեր քաղաքը։ Մի մասում ապրում էին թուրքերը, մի մասում ապրում էին հայերը։ Որտեղ հայերն էին ապրում, մենք ոչ մի անգամ չենք գնացել Թուրքի մասը։ Մենք միշտ ասել են մեզ, որ չի կարելի գնալ այն կողմերը, քանի որ իրոք այն ժամանակ արդեն փախցնում էին հայ աղջիկներին, տանում սարքում իրանց կին։ Հո դու քեղեցիկ
70-ից հետո սկսվեց մեր դժոխք տարիները, այսինքն գազ չկար, դուրս չկար, աշխատանք չկար, հարկ չկար, շատ վատ օրեր տեսանք։ Մենք փլուզումից հետո ահա որ աղքատացանք։ Եվ մի հատ ինձ ընկերուհի ունեի դպրոցում, ասեց մենք տարօրինակ աղքատներ ենք, ամեն ինչ ունենք, բայց ոչ մի բան չունենք։ Այսինքն տուն ունենք, մեբել ունենք, խրուստալ ունենք, խալիներ ունենք, բայց տանը փող չունենք, որ հաց առնենք, քանի որ ոչ մեկը չէր աշխատում։ Տարօրինակ աղքատ էինք։ Համ ունեինք, համ չունեինք ոչ մի բան։ Ունեինք այն մյուս աշխարհից, այն որ փակեցին մեր համար, եւ չունեինք այս նոր աշխարհից, իբր թե ազատությունն է տվել մեզ երկիրը, բայց այդ ազատությունը ոչ մի լավ բան չբերեց։ Ու մինչև հիմա էլ է պատերազմներն են, բանն ամեն ինչի ես կապում եմ դրա հետ։ Փլուզումից հետո սովետի ամեն ինչը փոխվեց, քանի որ սկսվեց հայերին ճնշել, սկսեցին ճնշել իմ բարեկամներս, որոնք ապրում էին Խանլար, հենց մի մարդ կար, որ շատ պատվավոր մարդ էր ժամանակին, որ պոստել է գրավել մեծ մարդ էր, բաները թուրքերը վրա էին տվել այդ խեղճ մարդին, վզին կապել էին մի հատ պարան ու փողոցով վազեցնում էին իրանց հետևից, որպես շուն, որպես ես ինչ չգիտեմ ինչ, վերջում է սպանել այդ մարդուն։ Շատ վատ բաներ կատարվեց, արդեն թուրքերը գլուխ բարձրացրեցին, իրանք զգացին, որ իրանք ինչ կուզեն էնել կանեն։ Նույն բանը արեցին Բաքվում, նույն բանը արեցին Կիրովաբադում, նույն բանը արեցին Սումգայիթում, այդ բոլոր քաղաքներում սկսվեց նաև Ղարաբաղում, խելացի մարդիկ, որ տեսան, որ արդեն վերջն է գալիս հայերի Ղարաբաղում եւ այլն, որոշեցին դիմադրեն այդ ամեն ինչի։ Ու հավաքվեցին, գնացին պաշտպանելու իրենց հայրենիքը, քանի որ Ղարաբաղը դարերով եղել է հայկական հող։ Դա ես չեմ ասում, դա պատմությունն է ասում, դա քարտեզներն են ասում, որ ինչքան ժամանակ ա եղել հայկական եւ միայն սովետի ժամանակ անցել է թուրքերին։ Էդ էլ որպես ավտոնոմիա, որպես ոչ թե իրանց հողը։ Որտեղ էլ լինի հայը, միշտ իր կուլտուրան պաշտպանում է։ Թե Ամերիկայում, թե Ֆրանսիայում, թե Իսպանիայում, բոլոր տեղերը հայը մնում է հայ, իր ճաշատեսակով, իր երգերով, իր պարերով, իր գրքերով, իր բոլոր այն լավ մարդկանցով, որը որ լույս են բացել հայության համար։ Bueno, pues impresionante y la suerte de poder contar con tu abuela para tener este relato en primera persona, ¿no? Claro, al final yo cuando empecé a buscar testimonios, cuando empecé a buscar gente, el primero lo tenía en mi casa, que era mi abuela. Entonces ella siempre me ha contado porque ella nació durante el comunismo, en la posguerra, y nació en una ciudad que era Azerí, o sea que ni siquiera era parte de la región disputada, era Azerí. Ella nació ahí cuando realmente podía vivir ahí, cuando podía nacer ahí y cuando podía vivir en paz. Ella a los 14 años se fue de ahí, se fue a Ereván, que es la capital de Armenia, y a partir de ahí pues nunca más ha vuelto a su casa. Desde los 14 años que la abandonó, nunca más ha podido volver, porque realmente si hoy en día, si desde los 90 mi abuela entrase a Azerbaiyán, al territorio azerí, no le esperaría nada bueno. Y esto es lo que denunciamos también en el sentido de que al final la vida de un armenio en Azerbaiyán no vale nada, pero absolutamente nada, es decir, vale menos que el suelo. Entonces, en ese sentido, sí que escuchar a mi abuela para mí fue como también un homenaje también a ella, pero también algo muy desgarrador de decir, al final estoy yendo a mis propias raíces para contar esa historia común de mi pueblo, ¿no? ¿Y tus padres? Mis padres también son armenios, en este caso mis padres pues, han tenido más suerte, ¿no? Porque al final no han vivido una guerra, aunque sí la han vivido en los 90, pero no de una forma directa. Sí que han vivido esas consecuencias en las que cuenta
en las que mi abuela narra en el vídeo, ¿no? Que es que en los 90, con ese colapso de la Unión Soviética y con esa guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que fue una guerra bastante fuerte también, y de hecho duró varios años, pues el país estuvo en una crisis enorme, en una crisis económica, social, tremenda. Entonces mis padres sí que han vivido eso, pero no han vivido la guerra directa, no han vivido un bombardeo directo. Y además salieron claro. de Y mis padres, claro, unos años después de eso, justo vinieron para acá, para España, para Elche. Para hacer, buscando al final una vida mejor, sí, ¿no? Una vida más tranquila, desde luego. Bueno, antes de despedirnos, yo sé que te sientes ilicitano, pero me imagino que las raíces, ¿no? Armat tiene que tirar y te encantaría, por lo menos, ubicarte ahí un tiempo, poder disfrutar para incluso hacer este proyecto, pero no sé si será posible que vayas allí a poder contactar, aunque hoy en día las redes sociales te dan la oportunidad de hacerlo desde aquí. Pues en mi caso, yo nací en Armenia, pero yo actualmente no puedo ir porque ahí también el servicio militar es un grave problema porque es obligatorio. Entonces, siendo ciudadano español, si yo fuera ahí tendría quizás algunas consecuencias. ¿Sí? Sí, porque al final es un país que está en guerra, es un país que está en una crisis enorme y que realmente no tiene esos recursos para tener militares. Entonces, el servicio militar es obligatorio. Entonces, te tocaría hacerlo. Claro. Entonces, actualmente, si yo fuera a ejercer el periodismo, no creo que pudiese, más que nada porque tendría que ir a la mili. Sí que podría, porque porque Armenia es una democracia plena y sí que se puede ejercer el periodismo, no como en Azerbaiyán, por ejemplo, pero sí que es verdad que no están mis planes de ir a Armenia ahora mismo. Sí que es verdad que en un futuro me encantaría ir y descubrir también esa raíz, ¿no? Ese Armat que me dices. Pues te deseamos mucha suerte en tu proyecto y gracias, Jani, por venir a contarlo a Teleelch y sobre todo por abrirlo a la sociedad, porque creo que Armenia es la gran desconocida y nos va a ayudar haciendo ese seguimiento de proyecto, además @proyecto Armat, así de sencillo, en Instagram, podemos seguirlo e ir viendo esos avances como van dando pasitos. Muchísimas gracias a vosotros por darme voz en este caso, porque me gustaría pedir una última cosa, y esto se lo pido ya a toda la ciudadanía, a todos los ilicitanos en verdad. Hablad sobre ello, informaros sobre ello, porque yo creo que al final tenemos que darle oportunidades a los que no lo tienen, tenemos que darle voz al que no lo tiene, y en este caso es que estamos viviendo ahora mismo, actualmente, hoy en día, prácticamente un exterminio, una limpieza étnica de personas que realmente están a unos cuantos kilómetros, de personas como yo, que soy de raíz armenia. Entonces, hacerlo por mí, hacerlo por todos esos armenios, por todas esas víctimas, y poco más que decir. Muchísimas gracias a todos los que se han interesado y que nos dan un espacio, ¿no? Y una voz. Gracias. Gracias a ti, faltaría más. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y venimos enseguida. Bueno, casi que llego corriendo. Casi que llego corriendo. Y a empezar yo, el a gusto de todos, porque tengo hasta invitado ya con nosotros. Y yo encantadísima, faltaría más. Bueno, nuestro saludo de guerra, ¿qué tal? Y bueno, yo ya saludo, pero preséntamelo, Manuela. Estoy encantada. Te voy a presentar a un hombre muy polifacético y muy autodidacta. Se llama Luis Martín. Yo le defino como un gastrónomo porque abarca todos los campos de la gastronomía. Es un recopilador y un enamorado del dátil. Tiene de hecho muchísimas recetas recopiladas que algún día espero que vean la luz en forma de libro. Es un influencer también, es un influencer de altura porque tiene muchísimos seguidores en una página que empezó en Facebook que se llama En tu cocina o en la mía. Pero además cocina que te mueres, de verdad, especialmente... Bueno, ya me está dando ganas de ir a la página para ver lo que hace. Y además pertenece a la cátedra del Palmeral de la Universidad Miguel Hernández, pero sobre todo muy buena gente. Eso es lo mejor. Luis, aquí solamente invitamos a buena gente. Ya veo, en alguna ocasión os he visto y sé que sí. Y lo que más me gusta que ha dicho que es un enamorado del dátil. Sí. Bueno, encima ahora empezamos la temporada del dátil. Sí. Empezamos la temporada y bueno, es un dátil muy especial el nuestro, ¿no? El dátil de Elche es único. Pues sí, aquí tenemos un dátil muy particular, muy nuestro, que es el confitera.
y bueno, que tiene una versatilidad tremenda dentro de una cocina, ¿vale? Yo estudié cocina y entonces aprendí a desarrollar este tipo de producto, ¿no? Porque allí te enseñan técnicas y te enseñan una serie de cosas que se te meten. Hay que llevarlo dentro, ¿no? Sí, ¿no? La técnica está bien aprenderla, pero luego la práctica uno es lo que lleva dentro y empieza a sacar, ¿no? Y coja de la técnica lo que más le interesa. Exacto. Luis nos iba a traer unos dátiles, lo que pasa es que nos lo tenía que traer Miguel Ángel Sánchez, que pertenece a la Cátedra del Palmeral. No sabemos si llegará a tiempo. Si llega a tiempo, pues el que pase y que entre. Y entre tanto seguimos hablando con Luis, porque a mí me interesa mucho también que sepa la gente que él entró al mundo de la gastronomía de casualidad y por accidente, nunca mejor dicho. Cuéntanos. Sí, pues yo tuve, por desgracia... ¡Ay, mira, está aquí Miguel Ángel! Hola, Miguel. Miguel Ángel, siéntate aquí, que llega justo a tiempo. Encantada, Miguel Ángel. Bueno, os voy a presentar a Miguel Ángel. Miguel Ángel no solamente también pertenece a la Cátedra del Palmeral, es también además palmerero, conoce la palmera de arriba abajo, es productor de dátil y estos dátiles son tuyos, sí, ¿no? hemos traído de nuestros huertos una bandeja de la variedad autóctona de Elche, que es la confitera. La que estaba hablando Luis. Sí, y luego en esta bandejita he traído la variedad Medjool. ¡Qué bueno! A verlo para que lo vean. Se abre, vale. Sí, se abre por ahí. Genial. ¡Qué buena pinta! Mira, y aquí he traído la variedad Medjool fresco, Medjool candy, que está como seco. Y la variedad Bari. Y bueno, también hay confitera seco. Oye, estos qué gordos, qué buenos. Sí, ese es el Medjool fresco. Una pregunta. Estos has dicho que son la variedad aquí de... Es autóctona de aquí. Pero yo, por ejemplo, en casa siempre se han comido verdes, digamos, sin... ¿Son estos? ¿O son estos verdes? que ¿Te refieres verdes así? Estos, ¿no? Los de la ese rama. Sí, estos no son originarios de Elche. Exacto. Pero en Elche también hay dátil tierno o tendre. Eso. Entonces aquí en Elche hay variedades, lo que pasa es que esas variedades no se han clonado, como no se han reproducido in vitro o multiplicado ahora se ve. con alguna técnica que permita, pues eso, multiplicar esa palmera, como sí que se hizo con la confitera. Pero en Elche hay un montón de variedades, Claro, hay miles de variedades, y entonces... En casa siempre los hemos comido así, yo le digo verde porque para mí esto es maduro, y entonces... Sí. Pero no sabía si eran de aquí o eran... Sí, no, esto es una variedad de fuera, pero que en Elche también tenemos dátiles de estos. Sí, exacto. En Elche tenemos pues eso, el tendre, el fresco, también tenemos el dátil candid, ese que se queda seco, el tenat, y luego tenemos el bouillior, que son dátiles que se cogen frescos, así amarillos, y se hierven, y entonces se pueden comer. Ah, o sea, sí, pues se llama el bouillior. Ay, es que no me acuerdo cómo le llamaban. Son enormes. Adobados, los dátiles adobados le llamaban, Bueno, ¿no? los dátiles adobados o bats son dátiles que casi cualquier palmera sirve para eso, hay algunas que no cogen bien el adobe, pero es algo muy sencillo, es coger dátiles, desgranarlos, mojarlos, sumergirlos en vinagre, escurrirlos y dejarlos en una atmósfera cerrada, en una olla o un sitio que esté cerrado, hermético, y al día siguiente están todos maduros. Fíjate, Sí. a mí me parece sorprendente porque es el gran desconocido, el dátil de la cocina, y ahora que hablamos tanto, que nosotros venimos hablando en muchos programas de lo que es el producto de proximidad, pues nosotros tenemos aquí nuestro producto de proximidad. Más proximidad que el dátil, dátil, que vas andando por Elche y te caen en la cabeza. Sí, y lo vas pisando también por el suelo. O sea, que más proximidad que esa, imposible. Y bueno, para recetas y para conocer Por la eso gastronomía hecha, que porque siempre- aquí tenemos a Luis. Que siempre lo habíamos unido a los postres y Luis está contando que es súper versátil. Sí. De hecho, yo particularmente soy muy partidario de que se amplíe a las recetas de salado. Exacto. Claro, es que el contraste dulce y a ver, salado... Mirad, aquí estamos acostumbrados a tomar unas lentejas con calabaza, con boniato, con bleas, tal. Y ¿por qué no sustituir o añadir otro tono dulce además de la calabaza? La calabaza, ¿no? de hecho, es bastante dulce. ¿Verdad? Qué El boniato yo también. soy partidario
O sea, innovar. A ver, una ensalada. no hay innovación sin tradición. Bueno. Esto Hombre, nuestro claro. compañero o nuestro director de cátedra siempre lo... José Ángel Pérez, desde aquí un beso muy grande. Mi catedrático y científico favorito. Sí, es un científico de primera plana. De hecho, hacemos muchos artículos para revistas y tal de alimentos y nueva tecnología. Y siempre hacemos esto, ¿no? Meter productos de proximidad. El último que hicimos, por ejemplo, fue un kefir con leche de cabra y dátil, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas que también vinieron los alumnos de biotecnología, La de los horchata que alimentos? habían hecho La horchata de Esto es dátil, en el- albóndigas con dátil, Sí, habían hecho señora. un montón de cosas con unas con galletas dátil. con unas texturizaciones muy especiales. Son muy creativos estos niños. Yo recuerdo esos años cuando yo era pequeña, bueno, y lo sigo viendo, ¿no? Pero ya no tanto, con esos dátiles que se caían de las palmeras, porque además tenemos todo el municipio de Elche está lleno de palmeras, y yo siempre pregunto, ¿esos dátiles son comibles? Todos esos caen en las rotondas y se caen. ¿Eso me lo podrías contestar tú? La mayoría de los dátiles se pueden comer, la mayoría. A lo mejor hay un porcentaje muy bajo, un 5% como mucho, que o no maduran bien o tienen alguna anomalía que Pero no todos es, se no es comen. Todos, casi todos se pueden comer. Lo que pasa que sí que es verdad que la mayoría de personas pues compran por La el vista. ojo, por la Claro, vista. como Y al todo. final lo que se trata es de crear o de multiplicar esas palmeras que son con dátil gordo, sabroso, que tiene poca semilla. Al final pues se seleccionan esas variedades que son más apetecibles para el público. Pero como comerse se pueden comer cualquier dátil, prácticamente. Es decir, que no tenemos por qué dejarlos caer, podríamos hacer uso de ellos. Bueno, y ¿no? también se pueden reciclar de alguna Se manera. pueden reciclar, se pueden hacer infinidad de cosas. Sus fibras son fantásticas. Sí. Pues háblanos de las propiedades. Bueno, la fibra que contiene el dátil, yo he aprendido con José Ángel, precisamente, que es, digamos, de las mejores fibras que existen. Es beneficioso en todos los sentidos para el organismo, ¿no? Absorbe azúcares, absorbe colesterol, va bien para, no sé, como saciante. Si quieres para personas adelgazar, mayores si quieres también, por adelgazar, ejemplo. pues lo mejor que puedes hacer, por ejemplo, es tomar 3 dátiles por la mañana y sabes que vas hasta la hora de la comida Hombre, de estos, con con una estos energía. tres, vale. Entendemos que Con su que tamaño. tienen caloríficamente son un portento, ¿no? O sea que esto para deportistas y demás, que son los que lo consumen claro, muy y habitualmente, personas ¿no? muy mayores también. Claro, precisamente por eso, ¿no? Porque Te da energía, dan una energía, claro. tienen una absorción lenta dentro del organismo, y con lo cual tienes energía Claro, durante no todo hay que el comerlos día. de noche, hay que comerlos por la mañana. Lógicamente, por ejemplo, tienen claro. una cantidad de azúcares insignificante, tienen hidratos de carbono, con lo cual por la noche pues no son muy convenientes, Claro. por el tema este de la absorción y de la energía lenta, ¿no? Pero son productos saludables que son ricos en betaglucano, que el betaglucano no está presente en muchos alimentos y ayudan a regular el nivel de colesterol. Y luego pues también son ricos en magnesio y en otros minerales que son esenciales. En Y potasio, son de Elche, que Claro. son lo mejor de todo. en potasio lleva precisamente la misma cantidad de dátil que la misma cantidad de plátano, el doble de potasio que un plátano. O sea, es impresionante. Tenemos un portento delante, que es un milagro de la naturaleza, que no sé, no entiendo muy bien por qué, ¿vale? Porque tenemos un palmeral ahí que lo tenemos desde siglos y siglos y siglos y siglos. Y patrimonio de la humanidad. Y la cátedra, pues la cátedra del palmeral lo que está haciendo, una de las labores es poner en valor este producto, mostrar al público de que no solo sirve el dátil para comerlo como tradicionalmente, como una fruta, simplemente para comértelo directamente, sino que se pueden elaborar platos creativos, modernos, tradicionales, usando el dátil. Háblanos de platos, Luis, Bueno, pues- que tú tienes un montón. Sí. Bueno, yo hice una recopilación no hace mucho de recetas del pueblo, gente que se brindó y fue tan generosa con nosotros que nos Memoria. dio sus... Claro, se trata de eso. Yo entre ellos. Ella, Claro. mira, particularmente ella me ofreció una receta que este próximo domingo la podemos ver en la 1, en Aquí la Toma. Tierra. No me lo digas, Porque- en la tierra. Sí. ¿La va a hacer él? Estuvimos en ¿Estuviste grabando en Aquí la en sus Tierra? tierras y él nos El mostró domingo sale a las 8:30. ¿no? a las 8:30. No me lo pierdo. Mi receta. Su No me lo receta. pierdo. Sí, sí. Un tartar de dátil con tomate y gulas. ¡Qué bueno! Estaba riquísimo. Buenísimo, es Qué una bueno. maravilla. De hecho, la chica Ángeles se quedó alucinada. De hecho, es que dice, tenemos que volver porque me tienes que enseñar mucho más.
demás. Un día lo voy a hacer aquí, Miriam. Hemos salido ya varias veces. A mí me encantó el tartar, yo tuve la suerte de probarlo. Sí. Y bueno, tu secreto fue el toque mágico. Oye, no, que me lo habéis dejado, bueno, que tengo que verlo sí o sí, a las mismas 8:30. No lo podemos perder, desde luego que sí. Y nada, pues esto pues, se puede utilizar, pues, es que en cualquier plato que tenga originalmente tonos dulces, por ejemplo, una salsa, por ejemplo, se puede también, sustituir ¿no? en salsas con el vinagre, un dátil salteado con un chorrito de un buen vinagre, ¿vale? Lo añades a cualquier ensalada y se hace templada, ¿vale? Y es magnífico, o sea, los matices, en la boca te abren las papilas gustativas. Me está dando la gana. A mí me gusta mucho la ensalada con lentejas, con legumbres, con garbanzos, y ligaría bien. Claro, perfectamente. Ligaría muy bien. Perfectamente. De hecho, bueno, yo tengo una cosa entre manos que es hacer como una reducción del agua del dátil, ¿vale? Que se hace como una miel, digamos que es como un sirope. ¡Ah, qué bueno! Y este sirope, echándolo en pequeños hilos con un chupachup de estos de maderita, como la como miel, si fuese una miel, ¿vale? Igual lo echas por encima, lo mezclas con, no sé, los frutos secos, fantástico, con quesos. Con queso, qué bueno. Y con soja para las carnes y para... Perfecto, de hecho no sé, salsa perro. Sí, la salsa perro, claro. Es congenia, o sea, es que la cocina no es sota, caballo y rey. Esto, el que cocina habitualmente, sobre todo las amas de casa, que es quien verdaderamente nos interesa que se entere de qué es este producto, ¿vale? Porque ellas lo entienden como fruta, como comentaba Miguel Ángel. Exacto, yo también. Y entonces, que encuentren que además cuenta con que tú invitas a tu casa a alguien y no quieres que coma mucho porque ahora está la cosa un poquito regulera, ¿vale? Pues tú llegas y le ofreces cuando entre en tu casa un par de dátiles con una bebida o cualquier cosa y cuando va a comer ya no come tanto. Esto es un secretillo entre tú y yo. Y además que tiene que ligar muy bien con vino. Sí. Un vino tinto para el dátil está muy bien. Un vino así de estos así... Blanquito, afrutados, Blanquito afrutado. de aguja. Tirando a semidulce, como el que se toma, por ejemplo, para el micu y de foie, ese tipo de vinitos así, sí, con el dátil y unos quesitos. ¡Oh, qué bueno! Yo particularmente... a mí me encanta con un fondillo. También lo veo. O sea, tenemos hambre, yo creo. Yo es que si además de cocinar y tal, es que yo tengo un saque que es tremendo. Oye, y con un vermú también funciona al principio. Sí. Oye, pues a mi novio le ha dado por hacer ahora cocina a baja temperatura y se ha comprado un runner y yo ya lo estoy viendo y lo vamos a incluir ahí. Sí, ahí si lo metes dentro... De la bolsita. Exacto. Aparte de tomar aromas, da sabor, en fin, esto tú ya lo puedes meter en pasta, lo puedes meter en trocitos, lo puedes meter en agua, porque un agua de dátil, que es tan fácil como poner a hervir unos dátiles y luego colarlo, meterlo en la... Y un licor de dátil también. Licor de dátil, es magnífico. Yo he hecho cerveza, te termino, mira. Sí, porque yo estoy tomando nota. Lo cuelas, luego lo especias como más te guste a ti y puedes tener unos refrescos fantásticos. Qué bueno, bien fresquito en la nevera. Claro, de hecho yo lo mezclo con especias. ¿En tu canal podemos encontrar todo esto? Sí. ¿Cómo te buscamos como Luis Martín? Sí, pero yo gestiono un grupo desde hace ya por lo menos 7 u 8 años. Yo pertenezco a ese grupo. Y ahí es donde verdaderamente yo me explayo, ¿no? con esto. Aunque suelo compartir siempre en mi perfil, ¿no? Pero ahí es donde de verdad porque compartimos. Lo bueno de esto es que compartirlo, eso es compartes, es un grupo que comparte. Pero es que la gastronomía es eso. Sí. Recuérdale el nombre para que puedan saberlo. ¿En tu cocina o en la mía? En tu cocina o en la... Hombre, es fácil, eso me voy a acordar seguro. Pero estoy ahí porque lo voy a incluir de verdad, me ha encantado a partir de ahora el dátil, que yo siempre lo comía además, el tierno, pues a partir de ahora no va a ser así. Y es que estoy viendo esos gordos que hay ahí en medio. Digo, pues es que con es que son de unos calibres que son espectaculares. Mirad, hace poco, yo os explico, mirad, los cocineros, por lo general, lo que buscan son sellos de calidad. Exacto.
¿vale? Porque te da una garantía. Y ese lo tiene. Y en este caso, mira, ¿lo ves? Lo tiene. Dátil de Elche, que es ¿Y algo... dónde podemos encontrar tus dátiles? Bueno, nuestros dátiles los podéis encontrar en todopalmera.com. Ajá. Y tenemos la sede ahí en Altavix y luego online. Y luego pues también pueden ser los míos o pueden ser los de cualquier productor de la Asociación de Productores Exacto. de Dátil o también pues productores independientes que sabemos que hay un montón de puntos de venta en Elche. El caso es que sean de Elche. Claro. Pero, ¿sabes qué pasa? Que es un conflicto realmente que yo tengo, porque yo estoy todo el rato intentando informar a la gente porque preguntan dónde los conseguimos. Claro. Pues, mira, por ejemplo, Y lo que he luego te comentado. dan gato por liebre en muchos sitios. Y claro, en el Corte Inglés, en tal sitio, pero no son de Elche, ¿no? Y aquí, verdaderamente, los productores intentan tener dátil Claro, todo el sí, año, no hay que es ninguna lo cadena. que es lo que están haciendo, conseguir que las variedades se prolonguen en el tiempo no sean efímeras, y sino que tener, sean y tener duraderas. el máximo de tiempo dátil fresco o por lo menos refrigerados porque en el congelador se mantienen perfectos. Perfecto. Y además Y los sacas yo- y los tienes siempre a pedir de boca. Sinceramente, producto de calidad, de proximidad y a poder ser sin intermediarios, para que vaya directamente al productor. Claro. Entonces, por eso siempre preguntamos que cómo podemos acceder a ellos, ¿no? Exacto, y es una información que no sé de dónde habría que gestionar esto, pero estaría muy bien que la asociación se preocupara de promover más este tipo de Una puntos, cooperativa. de hacer... supongo que las tienen, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, estamos intentando ampliar los puntos de venta, de dar a conocer pues, las diferencias que hay entre un producto local, el dátil local, del dátil de fuera, que hay muchas diferencias. En principio, Y- hacer el paladar al dátil dentro de la cocina, yo voy a ser franco. Yo lo que quiero es que todo el mundo consuma dátil, porque si todo el mundo aprende a consumir dátil, nuestro dátil termina consumiéndose. Exacto. ¿Vale? Sabemos que vamos a las fruterías o a las tiendas que tienen especias o que tienen legumbres y tienen sus dátiles. Pues no sé por qué, extraña razón, no son de aquí. ¿Serán más económicos? No lo sé. No lo sabemos. Lo que Igual no que tienen- los limones tienen algo así parecido también. No lo sé. Pero el caso es que tú pruebas un dátil de estos y luego pruebas uno de los otros. Pues que no tiene nada que ver. Lógicamente, Que no tiene nada que ver. hay unas diferencias Claro. que en nuestras bocas se Sí. notan desde el segundo uno. Sí. Y luego hay que saber apreciarlos, ¿verdad? Yo, de hecho, por ejemplo, si hago una receta con dátil, me espero a que sea la temporada del dátil de Elche, porque lo quiero hacer con dátiles de Elche. Es como cuando comes, yo qué sé, la granada, que sabes que tiene que ser de su tiempo. Y la alcachofa. La alcachofa, todo. Los Entonces, higos. De todas maneras, desde hace años, no muchos, pero desde hace unos años, ya el dátil de Elche ya no tiene una estacionalidad. Ya hay dátil de Elche todo el año. A eso era Porque lo que se yo puede me quería conservar. referir. Se puede conservar. Se conservan, Sí. se Bien. conservan muy bien y que de hecho ellos intentan que elegir las variedades, o sea, la variedad y escoger las palmeras más tardías, que esto... Claro, especialistas tenemos variedades se- más tardías, más tempranas, Y entonces alargamos intentan la temporada también. prolongarlo lo máximo posible para que en un final, ¿no? En definitiva, tengamos de este producto tan maravilloso todo el año. pues yo creo que... Y agradecido, porque Yo creo lo que compras, sí. te dura en la nevera un montón de tiempo. Si porque lo sabes está- conservar, sí. Claro, porque estamos hartas de productos que los compras y en 2 días se han hecho Además, se han hecho fíjate que malos. se unen en estacionalidad las dos frutas estrella que tenemos en Estrellas. Elche, que es la granada y el dátil. Los Son de rubíes la misma ilicitanos. estación. Al mismo tiempo podemos disfrutar de estas dos maravillas. Y bueno, hoy hemos disfrutado de estos dos invitados, Miguel Ángel Sánchez y Luis Martín. Ha sido un placer estar con vosotros. Y Gracias. bueno, otro día Igualmente. tienes que venir a hablarnos de arroces, que también es un arrocero. Ah, pues mira, de lo los vamos a buenos, tener ¿eh? de colaborador Sí, ya. sí. ¿Y tú te sigues subiendo a la palmera, Miguel Yo sigo Ángel? subiendo a la palmera. Hombre, fíjate lo que le queda. Eso es el deporte que hago yo. Muy bien. Manoli, no te vayas porque ahora después de la pausa quiero que te quedes un momentito, si te vale, parece. Vale, perfecto, Vale, pues perfecto. hacemos una pequeña pausa, Manoli se queda un momentito y nada, los invitados los despedimos y volvemos nosotras.
Ay, sí, estamos ya. Vale. Nos han cogido como siempre. Hoy nos han dado por cogernos. Sí. De hecho, que te quedaras porque nos quedaban cosas que tratar hoy. Hoy tenemos un a gusto de todo, muy entretenido, pero claro, oye, están aquí los dátiles. Y después de un dátil, un café, a mí es lo que me apetece, te lo digo de verdad. ¿Cómo no te iba a traer yo un cafetito? Hombre, por favor. Y si es de Gourmet Café, pues muchísimo mejor. ¿Cuándo van a venir a vernos? Pues mira, aprovecho para decírtelo. Bueno, que gracias a ellos nosotros tenemos a gusto de todos y podemos explayarnos tú y yo aquí. Pero esta semana lo tienen complicado, puesto que están preparando Alicante Gastronómica, que va a tener lugar el próximo 29 de septiembre hasta el día 4. Bueno, 4 días que tú ya lo sabes cómo van a ser para nosotras. Sí. Yo voy a disfrutar. Vamos a disfrutar. Ellos van a estar allí, van a montar un stand. ¿Ah, sí? No te lo pueden ni imaginar, van a montar un stand. Pues iremos, ¿no? Iremos. Nosotros vamos a estar allí. Ah, qué bien. Y ahora aprovecho para decírtelo en directo. El viernes 29, día a día, a ver, el jueves 28, el jueves que viene tenemos a gusto de todos. Sí. Pero el viernes, ¿te parece que nos vayamos y hagamos el programa, un especial de Alicante Gastronómica? Y tanto, que me parece perfecto. Pues yo creo que a lo mejor Sonia y Alejandro, allí en el stand de Gourmet Café, igual nos pueden preparar a nosotros. ¿Nos hacen un huequecito? ¿Te parece? Sí. Pues quería que te quedases para comentar y bueno, yo sé que tú tienes allí a todos tus amigos del mundo de la gastronomía, así es que vas a disfrutar como una cochina. Claro que sí. Bueno, y además vamos a conocer nuevas tendencias, nuevos cocineros y eso siempre es muy interesante. Exacto. Y vamos a estar muy bien rodeados de gente como las de Gourmet Café, que seguro que nos tomamos un café allí de maravilla. Bueno, el café no nos va a faltar, pero es que creo que los dátiles tampoco, porque Miguel Ángel va a sí. Sí. Así que vamos a poder conocer. El día antes no comemos. No. Ni el día antes, yo ya empiezo. Ni el día después. Voy a empezar el ayuno el lunes. Sí, el lunes que viene empiezo con el ayuno porque yo me pienso poner esos 4 días redonda. Voy a venir rodando el lunes siguiente. De momento ya los dátiles, mientras hemos cambiado de plano, ya los hemos probado casi todos. Están buenísimos. ¿Sabes qué pasa? Que quiero que Miguel Ángel me hable mucho más de los tipos porque aquí los ha nombrado. Yo luego, ¿sabes qué hago? Que me veo el programa en casa tranquilamente, lo vuelvo a poner en teleel.es, me lo vuelvo a ver y entonces me anoto los nombres, pero en la feria gastronómica, en Alicante Gastronómica, voy a aprovechar para preguntarle que me los explique porque de verdad... Y saber para cada uno para qué tipo de, digamos, de receta podemos hacer y cómo comerlos. Porque para postres, para confituras... Con migas tampoco estarían mal, ¿no? Con migas estaría buenísimo. Con migas buenísimo. hasta la granada, la uva, oye, ¿por qué no? El dátil. Claro. Pues también. Y además, si lo cortas en cuadraditos así pequeñitos, pues con un dátil puedes sacar ahí de maravilla. Montón. Pues nada, pues entonces hasta la semana que viene ya tenemos ya cosas que hacer, bueno, y que pensar. Y es que como tienes partida doble, que tienes el jueves y el viernes, pues eso te lo tenía que decir pues yo. Sí, pues nada, perfecto. Y con un café nos despedimos de Gourmet Pues Café. Nada, y bueno, por supuesto siempre gracias a Gourmet Café, que nos lo ponen todo tan fácil. Muy fácil. Faltaría más. Bueno, enhorabuena por este a gusto de todos, que ha empezado una temporada muy fuerte. Vale. Y por la sección de hoy, porque de verdad que ha sido un puntazo traer a Luis y a Miguel Ángel. Bueno, y no olvidéis que el domingo en Aquí la Tierra somos también protas porque una receta de aquí de la Menda Lerenda de nuestra va a salir ahí. Y pienso hacerla aquí también un día. Pues nada, Manuel Aguilaber piensa hacerla aquí un día, si es que nosotros le tomamos el testigo, te tomamos la palabra. Sí. Manuela, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Pues nada, hasta Adiós. entonces. Hasta la próxima. Bueno, y va tocando llegar al final del día a día, porque al final, pues, oye, el programa tiene que tener un final, pero todavía me queda una entrevista, porque os comentaba al principio del programa, vamos a hablar de una exposición de pintura que va a tener lugar el próximo 5 de octubre en el Casal Jaume I, pero yo para eso cuento con su autor, el autor de las pinturas que se van a exponer, que es David Falagán. Bienvenido, David. Buenas tardes. Bueno, un día más, hacía ya mucho tiempo que no pasabas por aquí. Sí, bueno, fue hace unos pocos años, pero me entrevistó una compañera tuya. Sí, yo lo recuerdo, hará 5 años hablábamos más o menos, no, ¿o no tantos? Ya no tantos, lo que pasa es que estuvo contigo, bueno, fue tu suplente. Exacto. Ah, es verdad.
Exposición en el Casal Jaume I. A las 7:30. A las 7:30 de la tarde. ¿Qué se va a encontrar la gente que vaya? ¿Qué tipo de pintura? Porque Pues... siempre te hemos conocido dentro de la ciencia ficción, del género futurista. Sí, bueno, yo voy a tratar sobre todo de una gran desconocida, que es la ciencia ficción cinematográfica soviética, que empezó a dar sus primeros pasos allá a principios del siglo XX, ya por 1924, casi 100 años ya, o sea, ya con un título como Aelita, la reina de Marte, del director Janov Protakanov, que fue ya, por así decirlo, el primer film soviético que dio pues, sus primeros pasos para un género que ya posteriormente se trataría a partir de una cinematografía que se difundió sobre todo en estos países. ¿Y por qué te inspiras, por qué te llama la atención tanto esa parte del cine? Bueno, a mí me inspiró sobre todo cuando era crío. Bueno, antes yo era de Star Wars, Star Trek, ciencia ficción que nos ponían en la televisión, bueno, el primer canal de televisión española. De lo poco que teníamos antes. No, y de lo poco que teníamos y ahora de lo mucho que nos queda y todavía se sigue haciendo. Lo que pasa es que, claro, ahora las cosas han cambiado, para bien o para mal, han cambiado y ahí está. Bueno, ¿qué tipo de pintura es? ¿Sabemos de ciencia ficción? ¿Es acuarela? ¿Técnica? Sobre todo pastel. Son pastel, técnicas mixtas, lo combino con acuarela, témpera, estoy empleando también el wax, bueno, sobre todo los acrílicos también. Bueno, también he hecho un poco de óleo, pero el óleo para mí es un poco incompatible porque resulta que, claro, el óleo mancha mucho. Y claro, y como es aceite, linaza y trementina, pues... Mejor nos pasamos al otro. No, nos pasamos a materiales que yo pueda utilizar mucho más manejables, pero que sobre todo, pues, te diría que no tienes que darle la turra a tu madre para... para luego limpiarlo. Para luego limpiarlo, no, es que el óleo no... Y además, pues, también me producía un poco... al inhalar la trementina. ¿El olor? El olor no solo te deja groggy. Bueno, ¿por qué has elegido el Casal para exponer? Bueno, el Casal me ofrecía, porque yo conozco a su propietario, me ofrecía pues poder exponer, porque resulta que, bueno, aquí en Elche pues no hay muchos sitios donde podemos exponer. Hombre, a verlos hay. Pero es que luego tienes que cumplir ciertos requisitos que no... Para poder llegar. Para poder llegar. Es complicado. Por ejemplo, pues podría decir que tendría que estar licenciado en Bellas Artes, tendría que tener un currículo mucho más amplio. Pero bueno, esto yo en mi infancia, cuando estuve en Bilbao y viví allí entonces, pues yo estuve con un profesor llamado Manuel Barça Bermejo, el ruso, en el cual aprendí a manejarme un poco más, a perfeccionar sobre todo mi técnica pictórica y sobre todo a salir un poco más a los campos, a las zonas limítrofes que estaba del País Vasco, en Vizcaya. O sea, íbamos a un pueblo, íbamos a una montaña, íbamos a cualquier sitio y pintábamos. ¿Y ahí te inspirabas? Sí, bueno, y a veces tenía que practicar. Pero bueno. Exacto. O sea, al final con la práctica, esto es práctica, práctica y práctica. Y práctica total. O sea, y bueno, y has encontrado tu camino, ¿no? Has encontrado tu estilo, digamos. Bueno, podríamos decir que sí, en parte. Porque, bueno, una de estas obras como hago yo en concreto, pues hay que estar motivado para llevarla a cabo y sobre todo tener ganas de hacerlo. Porque, claro, yo entiendo que la gente de aquí pues se limita un poco a hacer temas de Elche, sobre todo el palmeral, ciertos elementos arquitectónicos, el misteri de Elche. Y bueno, yo como soy, por así decirlo, forastero en un territorio como este, a pesar de que llevo ya 22 años viviendo aquí, o sea, quiere decir que esto pues se entiende que, bueno, me dicen, pues podrías hacer algo de esto también, pero bueno,
no es algo que me motive, pero exacto, bueno. tienes que pintar lo que realmente tiene que te salir de motiva, ti. David. Tiene que salir de ti. Exacto, y salir de ti, quien hemos visto otras obras tuyas, al final este es el elenco que te caracteriza, este tipo de pinturas. Pero estas pinturas las has hecho todas para crear esta exposición, o ya tenías otras y has ido uniendo. Tengo muchas. Bueno, tengo mi casa llena de cuadros y bueno, yo tengo que centrar un poco pues el tema, porque claro, hemos hablado de esto, hemos hablado, no digo tan solo del género de la ciencia ficción, sino digo, pues, en este género, ¿qué se podría hablar? ¿Qué se podría hacer, no? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría exponer? ¿Y qué es lo que más interesa al público? Porque bueno, yo entiendo que el público en sí es muy analfabeto en el sentido de que, claro, la ciencia ficción o lo relaciona con Star Wars, pero y no toda la ciencia ficción es Star Wars. O sea, hay más, hay autores, hay escritores, hay tendencias, hay sobre todo literatura, hay sobre todo pues, cosas que todavía no hemos tocado. Y en estas pinturas aparecen muchos personajes característicos de este tipo de films, de películas. Sí, exactamente. Es lo que se va a encontrar la gente, ¿no? Esos personajes que me imagino que para esa inauguración estarás tú allí para que te puedan preguntar y poder explicar quiénes son. Me harán preguntas, claro. Y lo que no sé es si ellos podrán entender todo eso, porque claro, es algo que no siquiera lo miran en las redes sociales. Y eso que en las redes sociales, pues antes, hace 50 años, era ciencia ficción. O sea, te quiero decir, técnicamente no era accesible este tipo de tecnología. Y ahora sí. Y ahora sí. Bueno, pues te deseamos mucha suerte en esa inauguración. Sí. Inauguras el día 5, pero ¿hasta cuándo va a estar la exposición? Estaremos hasta finales de octubre. Vale, pues el día 5 a las 7:30 de la tarde tiene una cita, porque además en la inauguración van a poder contar contigo y cualquier duda que les surja pues la van a poder preguntar. Sí, sobre todo tenemos en cuenta que la ciencia ficción rusa inspiró y motivó a que los norteamericanos, pues, por ejemplo, pudieran hacer obras suyas. Exacto. Y de hecho, pues claro, hasta compraron derechos de las películas pues para hacer, por así decirlo, remontajes. Eso se dio, por ejemplo, en el caso de Roger Corman, que en la década de los 60 y los 70 pues compraron este tipo de películas a los rusos, a la Unión Soviética, sí, para poder inspirarse ellos, ¿no? Sí, bueno, más que nada porque, claro, querían darle, por así decirlo, una salida comercial en los autocines, en las dobles sesiones que había, en todo el deleite aquí norteamericano. Es decir, pues, podríamos decir que esto sucedería porque, claro, necesitaban ganar dinero. Porque, exacto, claro, al final lo mueve todo la pela. Todo vale la pela. Pues David, muchísimas gracias por venir. Te deseamos mucha suerte en esa inauguración. Gracias. Y ya saben que tienen hasta finales de octubre, pero yo les aconsejo que vayan el próximo día 5 a las 7:30 de la tarde al Causal Llame Primer a ver esta exposición, que no va a pasar desapercibida seguramente. Dicho esto, me despido, les veo mañana aquí en Teleelch en Día a Día, que mañana ya es viernes, ya que qué rápido pasan las semanas, por favor. Nos vemos mañana, pasen un buen día y un beso.